Buenos días. Me encantaría estar en persona con todos ustedes en este momento en Colombia y en vez de eso estoy en Vermont, donde hace mucho frío. Bueno, nos interesan cosas comunes. Quiero empezar mi presentación con eso. Eh, Les voy a hablar hoy en día acerca de el vecindario en el que he vivido durante más de 20 años, que fue muy activo cívicamente mientras que yo trabajaba profesionalmente en ese mismo vecindario. Listo. A través de mi presentación, les voy a hablar de un colega que ustedes van a conocer esta tarde que también les va a hablar sobre quiénes somos nosotros. Básicamente, nosotros somos una firma de consultoría de desarrollo de bienes raíces y desarrollo urbano. Tenemos oficinas en 5 ubicaciones en los Estados Unidos. Nuestra base de operaciones está en la ciudad de Nueva York y trabajamos internacionalmente también. La mayoría de nuestra actividad en las ciudades que nosotros reconocemos como significativas se lleva a cabo por parte del el sector privado que invierte dólares privados, el sector público que invierte dólares que vienen de los impuestos, así como también organizaciones sin ánimos de lucro que invierten y a su vez grupos activistas que tratan de cambiar sus vecindarios y la complejidad de sus ciudades. Nuestra firma trabaja en aquellos proyectos que requieren que las personas que normalmente no trabajan juntas, que lo hagan. Entonces, para ellos construimos los parques para los cuales utilizamos el dinero gubernamental, los proyectos que requieren impulsos adicionales del sector privado. Y en comienzo de esos proyectos establecemos esos sueños transformadores en una realidad financiera. Disculpen, estoy teniendo problemas con mi opción de compartir pantalla. Listo. Nosotros hacemos este trabajo porque nos importa la comunidad en la que vivimos y trabajamos y sentimos una pasión por sus causas. Como ya les dije al comienzo, en este momento vivo en una ciudad pequeñita en Vermont. He sido elegida para el consejo de la ciudad que ha restaurado el edificio histórico en la derecha, pero durante 32 años previos a eso, yo viví en la ciudad de Nueva York durante 20 años en Brooklyn, junto a un corredor comercial muy importante que se llama Atlantic Corridor. Y durante varios años también dirigí una organización comunitaria que se llama la Atlantic Avenue Development Corporation, que es de lo que les quiero hablar. Eh, Específicamente desde el periodo de tiempo en el 2005 a 2016, en el que se transformó el sector de Brooklyn justo después de que sucediera el 9/11. Al oeste, quizás ustedes reconozcan la ciudad de Nueva York. Al oeste tenemos el puerto de Manhattan, los grandes muelles de esta ciudad en los que ocurrió gran parte de esta historia. Mi firma de consultoría transformó estos muelles en los parques que existen hoy en día. Al otro lado de la avenida, al este, estábamos trabajando con una institución cultural muy importante, Houston Cultural Academy of Music. Y mientras que mi empresa trabajaba en esos proyectos, yo vivía en este punto verde. Y como ya dije, me hice parte de una organización que se llamaba, traducida, la Corporación de Desarrollo de la Comunidad de Brooklyn. Entonces trabajamos en la parte este del Brooklyn, en estos muelles, casi 16 millas hacia el este. Aquí tenemos, por ejemplo, el aeropuerto JFK. Este vecindario se llama Laurel Hill. Antes está justo a un vecindario muy afluente que se llama Cobble Hill. Al otro lado tenemos uno de los vecindarios más acaudalados de la ciudad, Brooklyn Heights. Esta parte de aquí es el centro de Brooklyn, que a medida que redujimos la escala en la avenida de Nueva York, se convirtió en el nuevo centro de Brooklyn, que es una ciudad como tal. Tenemos allí funciones que son menos atractivas, pero más de nivel operatorio. Y últimamente ha traído lo que ustedes pueden ver aquí hacia el oeste, es la cárcel principal de Brooklyn.
Atlantic Avenue fue muy importante y ha sido importante durante 200 años debido al risco que describe el límite de Brooklyn. Se rompe aquí y ustedes aquí se encuentran con el puerto. Durante cientos de años, Atlantic Avenue describió la unión entre el puerto y también permitió la posibilidad de transportar bienes desde el puerto hacia la parte de tierra, hacia tierra adentro. Aquí vemos una mezcla de edificios de altura mediana, casi todos de los 1800. Vemos muchos servicios pequeños, muchas tiendas pequeñas, la parte superior es residencial en su mayor parte y en ese contexto comencé a trabajar en 1999. Y como ya dije, me hice presidente de la organización en 2000. En 2000 fue claro que Atlantic Avenue estaba cambiando. No se sabía si ese cambio se iba a dar de manera positiva para la avenida o no, Avenida Atlántico, Atlantic Avenue. Sabíamos que a través del área metropolitana de Nueva York, nosotros nos resaltamos como el sitio para comer comida del Medio Oriente y comprar antigüedades. Quisimos cambiar, por supuesto, esta orientación, pero sabemos que el problema con los destinos de retail es que la gente conduce hasta allá. Uno no camina a comprar antigüedades. No había muchos árboles, no había muchas bancas y nadie caminaba esa longitud de 1,5 millas que les mostré antes. Los automóviles no se transportaban muy eficientemente en las calles, lo que significaba que había camiones que transportaban bienes del puerto que obstaculizaban el otro tipo de tráfico. Había muchas bodegas del puerto, teníamos muchos camiones allí y también varias líneas de buses. El resultado era que la calle funcionaba como un divisor de vecindarios en vez de como lo que debería ser, una forma de transporte. Algunas personas bajaban a la calle a caminar, pero otras personas cruzaban la calle para pasar de vecindario a vecindario. Atlantic Avenue se sentía como una barrera en vez de un conector. Y sin embargo, justo en el medio de todos estos vecindarios, los que estaban en la mitad crecían en valor. Allí teníamos entonces una tendencia surgiente en los bienes raíces que estaban en medio de toda esa tensión. Atlantic Avenue comenzó entonces a desarrollar las tiendas de retail y de hecho, en parte debido a que la parte residencial se estaba comportando tan bien, los negocios de retail sufrieron un poco de impacto. Los negocios de legado, por ejemplo, los reparadores de calzado, los cerrajeros, ese tipo de negocios que estaban saliendo de favor en otras partes del mundo. Estas tiendas, estos establecimientos estaban siendo cambiados por edificios residenciales y no tenían el potencial de proteger los bienes raíces locales debido a que estaba dándose una transición al negocio internacional. Voy a ir a la diapositiva anterior un momento. Al final oriental de la avenida también veíamos una ola de inmigrantes perdón, nos quedamos aquí entonces. Una nueva ola de inmigración que traía a inmigrantes yamaní al vecindario y que estaban estableciendo sus negocios en la parte oriental de la avenida, que debió haber proporcionado una nueva fuerza para que Nueva York continuara celebrando la diversidad de su población inmigrante. Pero desafortunadamente sucedió el 9/11. Nosotros decimos que el 9/11 se convierte en una frase de cajón, casi nos olvidamos que 9/11 significa 11 de septiembre, porque en septiembre, este 11 de septiembre fue utilizado de hecho como una fuente de recaudación de fondos para la solidaridad. Aquí vemos una imagen de esta avenida Atlántico y la otra imagen es la organización que yo hoy en día manejo, que quizás es la más fuerte de su naturaleza en el mundo, ciertamente lo es de los Estados Unidos, que reúne mucha gente para celebrar lo que es Atlantic, que es una gente muy diversa. Ese es el día de mayor gasto para nuestras tiendas de retail precisamente y la organización lo utiliza como un recaudo de fondos solidarios
para la región. Entonces, cuando sucedió el 9/11, la ciudad canceló todas estas reuniones, que también significó un desastre financiero para nosotros. Cuando yo me acerqué a los negociantes de la calle, a los propietarios de negocios, para ver cuánto habían pospuesto las ferias de ventas y las celebraciones, nos dimos cuenta que estos propietarios pues no querían básicamente posponerlo porque ellos vivían en terror real. La ciudad lentamente se abrió después del 9/11. Los ciudadanos árabes y los negociantes árabes, los propietarios de negocios árabes estaban bajo una amenaza real, tenían miedo de los americanos y era particularmente cierto para aquellos de la fe musulmana. La noción de tener una feria del vecindario, una feria comercial. Por supuesto, ellos necesitaban todavía tenerla porque les proporcionaba un sentido de seguridad. Era un apoyo necesario para ellos y no podían darse el lujo de posponerla. De hecho, los propietarios de negocios en la parte inferior derecha terminaron ciertamente emboscados por el FBI, ciertamente también fueron procesados por el FBI por miedo a que fueran terroristas y había mucho sentimiento de terror similar al que hay en este momento con la crisis de la COVID-19. Como organización, entonces, nosotros necesitábamos pensar en cómo nos podíamos hacer sostenibles en el aspecto financiero de nuevo. La calle transicionó entonces de desafíos macroeconómicos específicos de 9/11 a otros más globales. Entonces nos parecía a nosotros que teníamos que hacer tres cosas en un orden particular. Primero, necesitábamos repensar quiénes éramos nosotros como organización y cómo era que nosotros entablábamos relaciones con representantes políticos elegidos. Había que pensarnos también como una organización que representaba más que retailers locales, sino parte de un ecosistema en el que los propietarios de bienes raíces alrededor de la tienda en cuestión o de las tiendas en cuestión, la gente que vivía encima de los negocios importaban tanto como los vendedores de retail. También vimos una fuerza en la idea de que éramos una colección de tiendas de antigüedades de árabes, éramos un participante más. Y tercero, queríamos hacer que la calle fuera más caminable y más amigable con el peatón y teníamos que hacer mejoras. Necesitábamos inversiones capitales hasta que necesitamos parar las inversiones capitales hasta que no nos hiciéramos más políticamente creíbles. Ese era el paso número 3. Entonces, la primera tarea consistió en hacer la organización más creíble y mejorar su permanencia financiera. Ahora les voy a contar algo de historia. En los Estados Unidos, las organizaciones de negocios locales como la que acabo de describir, generalmente tratan de organizarse dentro de algo que se llama un distrito de mejora de negocios. Un distrito de mejora de negocios es un distrito en el que los propietarios tienen propiedad. Eso es importante. Los propietarios votan respecto a los impuestos que les cobra la ciudad. Entonces, se reúnen y se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que hay valor en una cierta recolección de dinero porque se va a destinar para la seguridad, a la recogida de basuras, al patrocinio de programas de servicio social, a patrocinio a programas de entretenimiento y crea entonces un vehículo que se llama el distrito de aprobación de negocios, que se encarga de recolectar todo ese dinero gravable para gastarlo en actividades que los propietarios de los negocios piensan que son apropiadas. Hubiera sido una excelente opción si nosotros fuéramos una empresa de mejora de negocios, un distrito de negocios, pero no lo somos. En el momento, la mayoría de propietarios eran pequeños y veían cualquier gravamen adicional como algo malo. Eso significaba que nuestra organización, en vez de ser
en vez de ser una BID, como le llamamos nosotros, es una corporación de desarrollo local o LDC por sus siglas en inglés. Esas organizaciones LDC pueden públicamente o regulatoriamente hacer lo que quieran, siempre y cuando tengan una representación social. Tienen que levantar sus propios fondos, que es mi preocupación acerca de la cancelación de esa feria del vecindario. En la ciudad de Nueva York, las LDCs que han tenido permanencia de más de 10 años ya no califican para ningún tipo de apoyo público, así que yo tenía que recaudar el 100% de no nos podía ayudar. Consecuente negocios, por sus siglas en inglés BIT, teníamos, teníamos también otras organizaciones que estaban sospechosas de lo que hacíamos. Era una organización de negociantes, de propietarios de negocios, que era una organización que también intentó pagar. Y frecuentemente era muy difícil distinguir el valor que nosotros aportábamos que respecto al valor que traía esa asociación de propietarios de negocios. Así que bajo mi liderazgo, lo que terminamos haciendo fue reposicionar nuestra organización, la LDC, como representante de un corredor de uso mixto. Nuestra organización se enfocaba no solamente en proporcionar apoyo a los vendedores minoritarios, sino también entablar relaciones con los residentes y también con los funcionarios públicos, lo que significaba que nuestra junta necesitaba cambiar, nuestro liderazgo tenía que cambiar, no solamente necesitábamos ya representar a los vendedores minoritarios, sino que ahora teníamos que llegar a otros actores en el negocio para poder entregarles el mensaje de que estábamos enfocando nuestras actividades para ser menos competitivos con otras organizaciones existentes y la de proporcionar valor nuevo. Y finalmente, también buscamos reforzar nuestras relaciones con la Asociación de Propietarios de Negocios para tratar de definir tareas que podíamos hacer mejor que ellos y viceversa. La segunda tarea. Antiques and Arabs era una marca fuerte. Todo el mundo sabía que era Atlantic Avenue y a qué iba un Atlantic Avenue. Sin embargo, eso no bastaba. Antiques and Arabs representaba un tercio de nuestro comercio presencial, así que si necesitábamos si queríamos ver una masificación de ese comercio, necesitamos reforzar la marca mientras que nos asegurábamos de obtener la preferencia del cliente y asegurarnos de que de involucrar a todos los actores de estos vecindarios. Nosotros nos aprovechamos de la noción que la fuerza de Antiques and Arabs podía ser expandida y apalancada por una asociación de marca de diversidad. Como ya dije, al mismo tiempo comenzamos a trabajar muy fuerte con la Asociación de Propietarios de Negocio o la Asociación de Comerciantes para mejorar sus fortalezas, las nuestras también, y cómo trabajar en una pasión compartida, mientras que nos asegurábamos de que cada organización hacía lo suyo y que nos dieran el crédito correspondiente. En la foto superior vemos el comienzo del éxito. Tenemos entonces una serie de letreros que están colgando aquí. Tienen la misma longitud respecto al edificio y cada uno de ellos tiene un logo diferente de negocios que fue la inspiración de la Asociación de Comerciantes. La tendencia en esos negocios fue de hecho un resultado del trabajo que hicimos. Si ustedes bien ven esa fila de letreros, se darán cuenta que verán un emprendedor joven que vende bienes para el hogar, eh, por ejemplo. Luego, en Michelle, por ejemplo, ya vemos una emprendedora joven negra que vende vestidos de novia. El siguiente, vemos algunos de los comerciantes de antigüedades del legado que respondía a lo que estaba sucediendo en la avenida por medio de la mejora del aspecto de su negocio. Y más abajo en la calle vemos también un salón de belleza cuyos propietarios son negros. Vemos un caballero también más abajo que se dedicaba a diseñar y vender sus propias lámparas. Y al final
vemos una veterinaria a donde los propietarios de perros los llevábamos allá. Primordialmente, esto era una campaña bastante agresiva por nuestra parte de buscar cubrimiento mediático. Pensamos que lo que necesitábamos hacer era celebrar los nuevos diseños, las nuevas ideas de diversidad y necesitábamos, por supuesto, un asistente de relaciones públicas para ello. Contratamos a una mujer extraordinaria y le establecimos una meta de sacarnos un artículo en un espacio mediático, uno nuevo cada 2 años. Entonces, esta mujer nos consiguió artículos en el New York Times, en revistas de Nueva York. Estaba promocionando básicamente la idea que Atlantic Avenue no era solamente Antiques and Arabs, no era solamente antigüedades y comercio de bienes del Medio Oriente, sino que también se trataba de varios emprendedores de varias razas y etnias, y funcionó. Al mismo tiempo que nosotros estábamos llamando más propietarios de negocios a Atlantic Avenue, otros salían también. Aquellos que servían al vecindario fueron los que resistieron la prueba del tiempo. Esos nos proporcionaron también esa experiencia de que cuando uno podía caminar de una tienda o pasar de tienda en tienda, atraían entonces una gran diversidad de público, por lo tanto. Esos esfuerzos comenzaron a rendir fruto. La gente empezó a poner atención. Al mismo tiempo que nosotros trabajábamos muy fuertemente para ganar más amigos en otras organizaciones, eso nos permitió en 2004 ir a todas las organizaciones que estábamos tratando de hacer aliados nuestros y les propusimos una nueva colaboración a la que denominamos la Conferencia de Liderazgo de Atlantic Avenue, que dio como fruto un plan masivo para mejoras en esa área. Yo luego pasé a nuestros funcionarios públicos y les dije que nosotros representábamos no solamente una organización que había tenido problemas con rivalidades en Atlantic Avenue, sino que más bien éramos una colección de 40 o 50 organizaciones, además de desarrolladores de bienes raíces de gran tamaño, entre otros. Y teníamos un plan maestro. Y ya que yo podía decir con propiedad que yo representaba esta coalición extraordinaria de organizaciones que muchos de ellos no habían trabajado juntas antes, gracias a eso pudimos asegurar un dinero público bastante significativo para continuar reformando la avenida y también pudimos incorporar talento a nivel nacional de desarrollo de propiedades públicas a nuestra causa. Tenemos entonces no queríamos un documento de 200 páginas que nadie leería, nunca, que solamente leerían 5 personas y luego se archivaría para siempre. En vez de eso, nuestro plan maestro lo hicimos en forma de panfleto que podíamos distribuir en los buzones de las personas. Lo hicimos porque era barato de producir y era muy fácil de diseminar entre miles de hogares. Y en ese plan maestro teníamos varias prescripciones simples. Una de las más importantes era que necesitábamos reconstruir el paisaje urbano de la calle, necesitábamos mejores regulaciones de parques para que no representaran un obstáculo, una prohibición para los peatones, sino que fuera una invitación a que compraran. También queríamos llenar las brechas en las calles que hacían poco agradable caminar de una ubicación a otra. Aquí se estaba construyendo el parque y en el centro donde estaba la cárcel y en el otro lado también. Esos sitios necesitaban ser reposicionados para desarrollos futuros. Esas son las 3 tareas en las que emprendimos. Ahora vamos a echar un vistazo a qué tan exitosos fuimos. 2006, que es muy rápido, desde 1999 hasta 2006, la economía se había recuperado y la respuesta al 9/11 había sido mitigada. Habíamos reestructurado nuestro presupuesto de manera que la LDC era más financieramente sostenible de lo que lo había sido. Las rentas de los negocios de retail se habían elevado, por supuesto, y bajaron más del 5%.
Los propietarios o las personas que arrendaban los locales eran de una población más joven y más diverso. Yo creo que aquellos de ustedes que están en la parte de retail o que trabajan en el centro, ustedes sabrán que el negocio de retail es el mayor representante de la autenticidad y es muy útil para combatir la tendencia hacia el e-commerce, hacia el comercio en línea. Mediante este tipo de planes podemos proporcionar más fuerza a las tiendas físicas. Veíamos más personas caminando por la avenida, había personas que recorrían toda la avenida porque siempre encontraban algo interesante. Habíamos cambiado las regulaciones de parqueo para vehículos para poder acomodar también las otras personas que venían en sus automóviles y todo esto se desarrolló. Eso no quiere decir que el éxito se logró a un 100%. Por supuesto que hubo algunas áreas en las que fallamos inevitablemente. Yo creo que lo más importante de todo es que nosotros habíamos hecho progreso en una noción de que el área que ocupaba la cárcel podía dársele otro propósito para desarrollar propiedad. Era espacio recepcionario más que todo y nuestro comisionario del departamento correccional estuvo de acuerdo con nosotros, nos reunimos con él y sería la primera cárcel en los Estados Unidos que tendría una tienda de abarrotes en el primer piso y que tendría otros sitios de la atmósfera del retail en la calle. Sin embargo, a medida que hubo un surgimiento en la parte residencial de Brooklyn, algunas de las personas de los vecindarios más afluentes pensaron que era mejor cerrar la cárcel y listo. O que se la trasladara a donde la mayoría de las cárceles estaban ubicadas, en el centro de la ciudad. Y intentaron cerrar la cárcel, no fueron capaces. Todavía tenemos una cárcel funcionando allí y todavía tiene una tienda de abarrotes en el primer piso. En últimas, el hecho de que todo ese nuevo desarrollo estaba ocurriendo trajo nuevos propietarios de tierras para que tuvieran también más voz y voto. La organización entonces que yo dirigía de 1999 a 2006 ya se había convertido en un BID. Eso es súper bueno porque también nos permite obtener más fuentes de financiación para la organización y hacer más cosas por las personas de la avenida. Pero ahora significa que los propietarios son los mismos propietarios de los terrenos de allí. Por lo tanto, la representación de sostenimiento de los intereses de los propietarios de los negocios ya no estaba ahí. Ya pasaba de manos de los que rentaban los locales para poder llevar a cabo sus negocios a los propietarios de los edificios, que no es lo mismo. Yo creo que al final lo que nos dice esta historia es que la resiliencia y el éxito a largo plazo, que lo vemos en estos tiempos de COVID. Cualquier tipo de resiliencia, de éxito en la resiliencia, requiere de un liderazgo que sea creativo y que conozca muy bien las necesidades de su comunidad y que estén comprometidos a largo plazo. Por supuesto, de 10 a 20 años se demora ver esa transición dado, por supuesto, la presión que tenemos en los negocios retail y en otros tipos de negocios, nos vas a demorar 10 o 20 años en ver los resultados positivos de las acciones que tomemos hoy. También es muy difícil gestionar este tipo de transición desde el punto de vista de un sector de la economía, sin importar si usted es un propietario de una infraestructura, si usted es un residente, si usted alquila un negocio. Esa colaboración entre todos esos actores que mencioné es supremamente importante y esto también mejora la economía mundial. Eso resulta en éxito. Finalmente, la estructura gubernamental tiene que ser establecida de manera que permita la flexibilidad a la hora de operar los ingresos para que sea atractivo tanto para clientes como para ofertantes. Si no hacemos esto, pues, la financiación pública tendrá otras prioridades, el dinero que podría entrar a un vecindario o a un sector en particular se irá para otro. Así que esa robustez y esa unión entre varios actores es clave para el éxito. Creo que esa es mi última diapositiva y ahora voy a tomar preguntas. Muchas gracias.